Hola, hoy vamos a ver una partida muy interesante. Esta partida es la segunda partida del match entre Tigran Petrosyan y Bobby Fischer en la final del torneo de candidatos del año 1971. Esta partida realmente fue una partida históricamente muy trascendente porque puso fin a una racha ganadora de 19 partidas consecutivas de Bobby Fischer. Fischer venía de ganar las 6 últimas partidas del torneo internacional de Palma de Mallorca. Le había ganado 6-0 a Mark Taimanov en los cuartos de final del torneo de candidatos, 6-0 a Larsen en la semifinal del candidatos y ganó la primera partida del match contra Petrosyan, así que llevaba 19 partidas ganadas consecutivas, una racha realmente que es única en la historia del ajedrez. Bueno, esta es la segunda partida del match y Tigran Petrosyan juega con las piezas blancas. La partida comenzó con D4, caballo F6, C4 y G6. Bueno, en este momento Fischer puede jugar cualquiera de las dos cosas. Puede jugar con D6 y jugar una India de rey, o jugar D5 y bueno, jugar una Grunfeld. Cualquiera de las dos aperturas estaban dentro de su repertorio habitual contra peón dama. Caballo C3 y finalmente juega D5. Con D5, bueno, se plantea una defensa Grunfeld. Petrosyan contesta con alfil F4 y en este momento las blancas pueden jugar peón por peón, por ejemplo, que se conoce como la variante del cambio de la Grunfeld, a lo que sigue caballo por, E4, caballo por caballo y peón por. Y bueno, por esto básicamente la Grunfeld se consideraba en los años 20, sobre los años 20 y anteriormente, una apertura inferior. ¿Por qué? Porque las negras dejan C en el centro. Podemos ver que las blancas tienen un sólido centro de peones. Las negras dejan C en el centro a las blancas. Y bueno, simplemente por esto se consideraba que era inferior, porque violaba los conceptos fundamentales de una buena apertura para la época, ¿no? Pero resulta que realmente esta apertura es perfectamente jugable para las negras porque ellas pueden jugar luego alfil G7 y posteriormente atacar el centro blanco con C5, con caballo C6 y poner mucha presión sobre el peón de D4. Si las blancas tomaran, destruirían su estructura de peones y bueno, y si se ven obligadas a avanzar, también crean debilidades en las casillas blancas. Así que este es un poco el fundamento de la defensa Grunfeld. De la defensa Grunfeld y de muchas otras aperturas hipermodernas, que se conocen como aperturas hipermodernas. Bueno, si las blancas no cambian con C por D5, también existe la opción de jugar alfil G5, que es una variante bastante interesante. Normalmente se juega caballo E4. También se puede jugar dama B3, que era la variante favorita de Vasily Smilov. O como caballo F3 y bueno, quedan las opciones abiertas para jugar otro tipo de variantes. Bueno, en la partida Petrosyan jugó alfil F4. Alfil F4 también es una línea que se juega mucho, incluso hasta en la actualidad. Sigo alfil G7, E3 y C5. C5 es un golpe típico de la Grunfeld, tocando inmediatamente el centro blanco, sobre todo el peón de D4. Sigo peón por peón. Dama 5, con dama 5 fíjense que la dama esta jugada es muy importante porque se amenaza a recuperar el peón con dama por C5 y a la vez se amenaza a poner presión sobre el caballo de C3 que está clavado con jugadas como caballo E4. Siguió torre C1. Fíjense que en esta posición las blancas no pueden jugar peón por peón, es una jugada muy mala porque sigue caballo por. No se puede tomar de caballo porque el caballo está clavado, hay que tomar de dama y seguiría alfil por y bueno, no se puede capturar por dama por y se amenaza al rey y la dama. Así que obviamente C por D5 es una jugada muy mala. Así que Petrosyan juega torre C1, todo esto es totalmente teórico y Fischer contestó caballo 4. En esta posición, en lugar de caballo 4, también se puede jugar más sencillamente, más simple, un juego más simple, alfil peón por peón, a lo que sigue alfil por, enroque, caballo F3 y dama por C5. Y una posición perfectamente jugable para las negras, ¿sí? Prácticamente igualada, podríamos decirlo. Pero bueno, Fischer decide jugar una variante un poco más aguda con caballo 4, a lo que Petrosyan contesta con peón por peón. Ahora sigo caballo por C3. Y en esta posición, fíjense que si las blancas tomaran peón por, seguiría alfil por C3 y las blancas están en problemas porque bueno, tendrían que mover el rey y bueno, quedarían realmente en una muy mala posición con el rey en la casilla 2.
Así que contra caballo por C3 las blancas juegan una jugada que es fundamental en la variante, que es dama de 2. Esta es la clave de la variante que han jugado las blancas. Dama de 2 y ahora el caballo no puede moverse. ¿Por qué? Porque caería la dama de A5. Entonces las blancas se preparan para capturar el peón de C3 ya defendido, porque va a estar defendido por la dama y por la torre de C1. Siguió dama por E2, dama por A2, perdón, peón por. Bueno, y en esta posición Fischer jugó dama 5. También existe la opción, en vez de jugar dama 5, de jugar dama por D2, que esta dama por D2 la jugó Kasparov contra Karpov en el año 1986 en el Campeonato Mundial. La partida continuó con rey por, caballo D7 tocando el peón de C5, alfil B5 para impedir la captura de caballo por C5, enroque, alfil por, E4, F5 tocando el centro blanco, E5, E6 y C4. Y bueno, después de una muy buena partida posicional, Karpov ganó esta posición. Espero próximamente hacer un video de esta partida. Es una partida realmente muy interesante. Bueno, pero la cosa que en la partida que estamos mirando, en esta posición Fischer jugó dama 5. Dama 5, bueno, no quiere pasar al final, pretende mantener las damas en el tablero para tener más posibilidades de tener un juego activo. Siguió alfil C4, desarrollando las piezas, caballo D7. También se puede jugar en lugar de caballo D7, dama por C5 y alfil A2. Esto es perfectamente jugable para las negras. Pero bueno, en la partida Fischer jugó caballo D7. Siguió caballo 2. En esta posición también se puede desarrollar el caballo por F3. Esto también se juega. Hay partidas con esta línea. Enroque y alfil E5. Y bueno, es una posición, podemos decir, una pequeñísima ventaja blanca, puede ser, pero en general las partidas terminan. Hay un gran porcentaje de partidas que terminan en tablas a partir de esta posición. Pero bueno, en la partida Petrosian desarrolló el caballo por E2, siguió caballo 2, a lo que Fischer contestó con caballo E5. También en esta posición, en lo que se considera mejor hoy en día es jugar caballo por C5, a lo que sigue enroque y caballo D4 y alfil D7. Y bueno, esta posición es jugable, es perfectamente jugable para las negras. Pero en la partida Fischer jugó caballo 5. Siguió alfil A2 y alfil F5. Fíjense, con alfil F5 Fischer lo que pretende es, bueno, obviamente penetrar en el campo blanco con unas jugadas como caballo D3. Pero esta jugada realmente es mala por la respuesta que vamos a ver de Petrosian. Petrosian jugó alfil por E5, muy bien jugado. Fíjense, se deshace de su alfil, pero ¿qué va a lograr a cambio? Luego alfil por E5, caballo D4. Fíjense, caballo D4, ahora el caballo amenaza caballo por F5 y bueno, debilitar la estructura de peones de las blancas. O simplemente, si las blancas, por ejemplo, sacaran su alfil de la casilla F5, por ejemplo con alfil D7, seguiría simplemente C6 y bueno, y mantienen su peón de ventaja. Peón por peón, peón por peón. Alfil C8 habría que jugar. F4, por ejemplo, sería muy fuerte tocando el alfil. El alfil tendría que mover y enroque. Y las blancas tienen un peón de ventaja, podemos decir que cómodo. Y esa posición es claramente favorable para las blancas, porque tienen un peón de más y no se ve un contrajuego activo por parte de las negras. Así que bueno, esta jugada podemos decir que es la refutación del alfil F5 de Fischer, caballo D4. Entonces, si el alfil no se puede mover, bueno, entonces las blancas por lo menos tienen que recuperar su peón con dama por C5. Dama por C5, caballo por, peón por y enroque. Y bueno, esta podemos decir que terminó la fase inicial de la partida, la apertura, y haciendo un balance podemos ver que las blancas tienen una ventaja, sobre todo por la debilidad del peón de F5. La partida continuó con dama 5. Dama 5 quizás no sea una jugada muy buena. No se ve qué hace la dama en A5. Tampoco se ve la necesidad de quitarla de C5, porque desde C5 la dama bloquea cualquier avance del
del peón C. En A5 realmente la dama no hace gran cosa en este momento, pero bueno, una jugada solamente Fischer puede entenderla cuál era su idea con pasar la dama a A5. Lo que se demostró posteriormente, la mejor defensa de las negras en esta posición es una jugada realmente notable, que es F4. Fíjense que con F4 se sacrifica un peón por peón, sigue alfil de 6. Y la idea del plan defensivo de las negras en esta posición es bloquear los peones, el peón de D5 y el peón C3. Es bloquear estos peones en las casillas negras y de manera que no puedan avanzar. Y bueno, es basar su defensa en este bloqueo, sobre todo considerando que hay alfiles de distinto color. La partida podría haber seguido torre F1, enroque, torre 4, rey B8 y G3. Bueno, esta posición las blancas están indudablemente mejor, tienen un peón de ventaja, pero bueno, teóricamente tendrían más posibilidades de defenderse que la forma en que jugaron en la partida. Fíjense lo interesante del sacrificio del peón es que en esta posición no existe un peón E que pueda llegar a romper el bloqueo de las casillas negras. Porque si las blancas ganan el peón F, que ganan el peón F sin destruir su estructura de peones, las negras nunca van a poder bloquear con alfil de 6. ¿Por qué? Porque existe el peón E que puede en un futuro, con un posible F4, luego E4 y E5, romper el bloqueo. Cosa que al sacrificar el peón por peón, alfil de 6, ahora ya no existe más un peón E en la columna E que pueda llegar a molestar al alfil de D6. Y es el bloqueo de las casillas negras tiene muchas más posibilidades de ser exitoso. Bueno, la cosa que en la partida Fischer jugó dama 5, una jugada podemos decir dudosa, a lo que siguió dama C2. Dama C2, una jugada muy lógica, presionando sobre la debilidad de las negras, que es el peón de F5. Fischer jugó F4. Digo, C4, movilizando inmediatamente sus peones. Y ahora Fischer hace una jugada, la jugada lógica, la jugada más, parece una jugada cantada, que es peón por peón. Peón por peón no es la mejor jugada, probablemente en esta posición había que jugar B6 primero, para intentar bloquear los peones blancos, el peón C y el peón de D6. Quizás podía seguir dama E4, por ejemplo, tocando el alfil. Si el alfil mueve, alfil B3, podría seguir dama B4, alfil C2, peón por peón, torre C8, y contra torre C8 hay una jugada muy buena que es dama G4. Dama G4 es muy buena, e indudablemente que las blancas están mejor, las negras tienen su rey en el centro, las blancas tienen su alfil es muy peligroso, tienen la columna F. Indudablemente las blancas están mejor en esta posición. Fíjese que no se puede no podemos tomar torre por C4, que sería un grave error porque seguiría alfil A4 y las blancas ganan la calidad, luego con torre por C4. Obviamente, y bueno, peor aún sería tomar de dama. Bueno, tomar de dama sería aún peor porque alfil A4 gana la dama en una, ¿no? Así que esta variante, si bien bueno, probablemente sea mejor que la continuación de la partida, tampoco soluciona los problemas de las negras. Así que luego de C4, bueno, como dije antes, Fischer jugó peón por peón. Seguramente Fischer esperaba peón por peón, la respuesta peón por peón, a lo que podía seguir dama C5 y bueno, dama E4 y alfil de 6. Y fíjense que las negras logran un bloqueo al menos temporal de los peones blancos y quizás podrían llegar a defenderse. Pero lo que ocurre es que luego de peón por peón, Petrosian no juega peón por peón, sino que juega una jugada muy buena, muy activa, que es C5. Fíjense que la prioridad de Petrosian en esta posición no es recuperar su peón, no está dispuesto a quedarse con un peón de menos. La prioridad de él es movilizar sus peones centrales. Fíjense, como el rey está en el centro, si él logra abrir la posición, por ejemplo con un D6, va a tener un ataque realmente fuertísimo. Sobre todo que el enroque corto de las negras parece muy débil. En caso de que las negras se enrocaran corto, su rey queda muy expuesto. Así que
Petrosian juega hacia la jugada muy buena, que es C5. Es mucho más importante, evidentemente, avanzar los peones centrales que recuperar el peón. A lo que Fischer contesta con dama de 2. Dama de 2 y probablemente en esta posición también en lugar de dama de 2 se podría haber jugado peón por peón, que bueno, sería para ganar el peón, mantener el peón de ventaja, a lo que seguiría rey H1. Rey H1, enroque, podría seguir enroque, alfil B1, amenazando obviamente el mate en H7, F5, dama por F2, tocando alfil por amenazando alfil por F5, podría seguir rey H8, dama E2 tocando el alfil, dama C7 y dama H5. Y fíjense que esta posición aparentemente está totalmente perdida para las negras porque no hay forma de impedir la captura, alfil por F5, seguido de un mate en H7. O sea, las negras tendrían que entregar material para defender la casilla H7, quizás con un E6, y bueno, pero quedarían totalmente perdidas. Así que ya es una posición crítica para las negras. Luego S5, Fischer jugó dama de 2. Dama de 2, Petrosian jugó dama 4 jaque, muy bien jugado. Bueno, la partida continuó con rey F8. Existe la posibilidad de jugar rey D8, pero contra rey D8 está esta jugada, torre CD1, que es muy fuerte. Fíjense en esta posición, puede seguir peón por peón. También tenemos otra opción, en lugar de peón por peón, jugar E2. Fíjense, E2 parece muy fuerte, porque si torre por dama, sigue alfil por peón, rey por peón por dama. Y bueno, y tenemos esta posición en la que las negras tienen calidad de ventaja, pero su rey es muy expuesto en el centro. Podría seguir D6, E6 prácticamente única, dama H4 jaque, y bueno, la partida se termina. Así que E2 no soluciona los problemas. Habrá que seguir con peón por peón. Torre por dama H6 tocando el peón. Pero las blancas pueden simplemente ignorar la amenaza. Dama por rey F1. Peón por peón. Torre por F7. Dama H1. Si dama H1 jaque. Rey E2. Rey F2, perdón. Y fíjense que las negras están amenazadas. Amenazamos mate en D7. Podían intentar un chistecito táctico con alfil G3. Fíjense que si ahora, bueno, rey F3 y se termina el contrajuego de las negras, se termina y bueno, termina la partida. El chistecito sería si las blancas tomaran, perdón, rey por G3, bueno, sería un error terrible porque sería torre G8. Y de repente las negras quedarían ganadas. Pero bueno, luego de alfil G3 las blancas jugarían simplemente rey F3 y no, las negras no tienen absolutamente nada. Ahora si se diera jaque, bueno, ahora sí perfectamente las blancas pueden tomar el alfil. Así que esta variante tampoco ayuda. O sea, contra dama 4 jaque, rey de 8 tampoco ayuda. Hay otras, no es la única variante posible, pero todas las líneas son totalmente favorables para las blancas. En la partida Fischer jugó rey F8, a lo que siguió torre CD1. Y bueno, hay una variante similar a la línea anterior, que es con E2, pero en la partida Fischer jugó dama E2, pero sí existía la posibilidad de jugar E2, algo muy parecido a lo que acabamos de ver. Seguiría torre por, alfil por H2, rey por H2, peón 8 dama, D6 nuevamente. En la línea que acabamos de ver anteriormente, bueno, el rey estaba en D8, pero esto no cambia nada. No cambia nada, la posición siempre sigue siendo muy favorable para las blancas. Podría seguir dama E1. Fíjense si torre G8 tocando mate, seguiría simplemente peón por peón, rey G7, dama D4, F6 y bueno, acá simplemente pueden jugar torre D3 con idea de torre G3 y bueno, la partida está totalmente ganada para las blancas. La otra opción, luego de D6, podría ser jugar dama E1,
pero seguiría simplemente dama F4, tocando la casilla F7. Habría que jugar F6, peón 7, y bueno, y es mate por todos lados. O sea, amenazamos peón 8, dama, amenazamos mate con dama H6, o sea, está totalmente ganada la partida para las blancas. Así que E2 nos soluciona los problemas. Fischer jugó dama E2, a lo que Petrosian contestó con D6. Una jugada muy activa, jugando con mucha energía Petrosian. Siguió dama H5, amenazando mate en la casilla H2, a lo que Petrosian jugó F4, muy bien jugado. Y aquí en esta posición existía la mejor defensa, era alfil F6. En la partida Fischer juega E2, pero la mejor defensa era alfil F6 en esta posición, a lo que podía seguir torre D5, dama G4, peón por peón, alfil por E7, torre 1, torre G8 amenazando mate, dama E4, defiende el mate, torre 8, torre 5, y fíjense que las negras no pueden jugar prácticamente nada. Su alfil no puede mover, este alfil no puede mover porque cae la torre no puede mover porque cae el alfil. Solamente tienen una cierta actividad por la columna G. Podía seguir torre G7 para defender el peón del punto F7, G3, dama D7 y torre por E3. Y en esa posición las negras están prácticamente sin jugadas. No pueden mover prácticamente nada. Podría seguir así la partida. Pero bueno, la continuación de la partida contra F4 fue E2. E2 gana calidad, pero no gana la partida porque las negras se quedan con su rey muy expuesto en la casilla F8. E2 siguió peón por alfil, excelente, muy bien jugado. Peón por, torre por, dama por E5 y torre F1. Fíjense, la presión en el punto F7 es lo que va a definir la partida. Fischer jugó F6, fíjense que tampoco salvaba la partida dama por C5 jaque, porque seguiría rey H1 simplemente. Y ese es el problema ahora, ¿cómo sostenemos F6? El punto F7, perdón. Si se juega F6, sigue simplemente dama B3. Y esto es catastrófico, ¿no? Dama H5 sería única y seguiría dama E6 y bueno, se termina la partida, ¿no? Así que dama por C5 nos sirve. Por rey H1, bueno, vimos que F6 no sirve. La otra opción sería jugar E6. Tampoco sirve porque seguiría dama D7. Amenazamos el mate en F7. Amenazamos también alfil por E6. O sea, es un desastre. La posición negra se derrumba. Así que no hay jugadas. La opción podría ser quizás jugar F5 también, a lo que seguiría dama B3 y nuevamente los mates en F7 definen la partida, porque si es 6 sigue dama por B7. La otra opción sería en esta posición, déjenme ver, en esta posición por ejemplo, jugar dama por C5, pero dama por C5 sigue rey H1, queda amenazada la torre de A8, torre 8, habría que jugar, y en esta posición puede incluso seguir G4 fuertísimo. G4 es fuertísimo porque la amenaza realmente no es tomar de peón, no es peón por F5, sino torre por F5 es la verdadera amenaza. Torre por F5 y no se puede tomar de este peón porque daríamos mate en F7. Así que contra G4 las negras no tienen absolutamente nada. Bueno, así que contra torre F1 las negras jugaron F6, dama B3 como siempre, tocando F7, rey G7, fíjense no hay forma de defender la casilla F7, porque si es 6 seguiría simplemente dama por B7, si torre 8, C6 y esto se termina, no hay defensa, los peones avanzan. Así que la otra opción sería probablemente jugar rey E8 tratando de escaparse del mate, pero seguiría también dama por B7 y se termina la partida. Así que en la partida Fischer jugó rey G7, siguió dama F7 jaque, rey H6, peón por peón, ahora amenazamos torre por F6, F5,
torre por F5. Ahora se amenaza la dama y se amenaza, bueno, si la dama mueve, no da algún jaque, seguiría torre H5, jaque mate. Así que hay que dar jaque sí o sí. Dama D4, rey H1. Y ahora en esta posición existe la amenaza de torre H5, bueno, y torre F6 también. Bueno, en esta posición con el rey absolutamente indefenso, Fischer abandonó la partida. Fíjense que no hay absolutamente ninguna posibilidad. Que si se jugara, por ejemplo, dama de 1 jaque, sigue simplemente torre F1. La dama podría mover a G4, seguiría torre F6. Y bueno, y para que no nos maten dos, habría que jugar dama G6, no hay otra. Se perdería la dama. Bueno, así que luego de esta posición, luego de rey H1, Fischer abandonó la partida. Abandonó la partida y bueno, se puso fin a la racha de 19 victorias consecutivas, lo cual realmente fue algo único hasta ahora en la historia del ajedrez. Una partida realmente jugada con muchísima energía, muchísimo dinamismo por parte de Petrosian. Lo que la jugada a mí que más me parece más llamativa, que más me gustó en esta posición, luego del peón de Fischer, bueno, lo más lógico, cualquiera, uno piensa peón por peón. Pero no, para Petrosian lo más importante era mantener móviles sus peones centrales que recuperar un peón. Eso me parece lo más notable de la partida. Y bueno, después el remate final también es muy, muy interesante en esta posición, porque fíjense que en esta posición, luego que Fischer juega E2, peón por, fíjense que él ya calculó todo, porque está por perder todos sus peones centrales, los está por perder a todos, pero bueno, él calculó que el ataque en el punto F7 iba a ser más fuerte. En esta posición, Fischer podría haber ganado otro peón, por ejemplo, pero bueno, el ataque en F7 siempre es muy fuerte. Seguramente toda esta línea prácticamente la tuvo que haber no analizado al 100%, pero intuitivamente al menos luego del golpe F4, lo que es realmente extraordinario. Siempre dicen que Petrosian era un jugador muy posicional, muy estratégico, pero cuando atacaba era porque estaba seguro que su ataque iba a ser 100% efectivo. Bueno, espero que les haya gustado la partida y por favor si les gustó no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima.